almojábanas, pan de yuca, pan de queso, croissant, empanadas de carne, en pasteles Gloria y toda esa hojaldra con la que se hace corazones, pañuelos, mariposas, cartuchos. ¿Conocen ese bizcocho, los cartuchos? Acabamos de escuchar a don Luis, un maestro panadero con quien decidimos sentarnos una tarde a conocer su historia, que ha sido ejemplo de perseverancia y emprendimiento. Don Luis lleva 45 años de vida panadera, que ha sido la profesión de varios en su familia y que le ha traído un sinfín de aventuras, historias y dificultades que han moldeado su vida. Hablar con él fue una delicia y por eso hoy, queridos oyentes, los invito a que conozcan también la historia de este santanderiano emprendedor, amante del delicioso pan fresco. Ahí llegó tu taita, ahí llegó tu taita. Y por ahí como al mes y medio o 2 meses, no me sentía a gusto en la ciudad y fui a buscar al tío para despedirme e irme, que hacía poquito había iniciado la panadería, el tío. Y me dijo, pero mi hijo, ¿y a qué se va al campo? Entonces dijo, ¿y quieres trabajar conmigo? Me dijo, y yo dije, sí, de pronto, unos días, sí. Entonces me dijo, no, unos días no, es para que aprenda y se quede trabajando conmigo. Yo pensaba, pero es un compromiso muy serio, porque yo cuando vuelvo al campo a ver a mi familia, mis hermanos y a mi papá, mi mamá ya estaba muerta. Y dije, bueno. Dijo, sí, mi hijo. Dije, bueno. Es cierto, yo no conocía Bogotá, eso me pegaba unas perdidas para llegar a trabajar. Y así fue que empecé a trabajar en octubre del año 1964. Únicamente en esa época al panadero le llamaban maestro. El maestro y yo de ayudante, se amasaba a puro puño sin ninguna máquina. No había ninguna máquina, nada. La única máquina es la cortadora esa, que le mostramos, la de cortar el pan. Esa era la única máquina que había en la tal panadería. Se le hacía el pan, lo que sostenía a esa panadería era que él logró hacer un contrato con el Hotel Continental, se le hacía pan francés al Hotel Continental. Creo que todo lo que consumía el Hotel Continental se lo hacíamos ahí. Un mes y medio, sí, más o menos un mes y medio. El tal maestro, que este era muy simpático el señor, él ningún lunes llegaba a trabajar, se emborrachaba, no llegaba el lunes a trabajar. Entonces me dijo un día a mi tío, ¿qué hago, mi hijo? Que ese panadero del diablo no viene ningún lunes a trabajar. ¿Usted ya sabe trabajar? Dije, no, yo no sé nada. Y dijo, ¿qué hago, mi hijo? Y yo le ayudo. Yo tengo las fórmulas. Porque es que siempre yo digo que a mí me enseñó a hacer pan un señor que no sabía hacer pan. Que fue mi tío. Y dije, ¿usted quién le enseñó a hacer pan? Pues a mí me enseñó a hacer pan un señor que no sabía hacer pan. Pero ¿y cómo? Así como le estoy contando, digo, yo tengo las fórmulas y yo le ayudo. Dije, bueno, entonces nos le medimos los dos, le dije, entonces nos le medimos los dos y vamos a trabajar. Dijo, eso es lo que me gusta, que me dé ánimo. Empezamos. No, eso es, Dios mío, las 2 primeras semanas fue terrible. Pero sí, hacíamos el pan para el Hotel Continental. Y nos salía casi bien, sino que no rendía nada. Y sin máquina ni nada, eso era difícil. Y así fuimos evolucionando y aprendiendo. Don Luis aprendió a hacer pan con su tío, alguien que nunca había hecho pan. Se meten en una aventura que hasta el sol de hoy es una realidad.
Al inicio empiezan en una panadería como empleados, pero al poco tiempo su comienzo en el emprendimiento estaría a la vuelta de la esquina, sin eso significar que sería fácil. Él me colaboraba, entonces ya siguió creciendo, más ventas, y me dijo, ¿qué hago, mijo? A usted le hace falta un ayudante. Dije, sí, señor. Entonces, por ahí alguien nos ayudaba, ya mandé venir un hermano menor de yo y aprendió. Ya siguió creciendo eso. Otro hermano y aprendió. Y más adelante siguió creciendo más. Ya no dábamos, no podíamos cumplir con los pedidos, no dábamos abasto. Y otro hermano, eran 3 hermanos menores míos, y todos seguimos trabajando ahí, todos aprendimos la panadería y de eso vivimos. Todos. Todos, sí, gracias a Dios. Pero eso, la lucha fue tremenda. Mire, yo no trabajaba los sábados porque había que ir a amanecer con pan el domingo para el Hotel Continental, que era por lo único que nos tocaba trabajar el domingo, era por entregar el pan al Hotel Continental. Y yo como no me defendía bien en Bogotá, esto cuando estábamos empezando, entonces me iba y yo dormía al pie del horno. Yo amanecía ahí al pie del horno, en una cosita pequeñita, en una papel, una bolsa de esas de azúcar, ahí dormía y me levantaba para las 3:30 o 4 de la mañana a hacer el pan. Cuando llegaba él a las 6 de la mañana, que había que llevar el pan, ya le tenía pan para llevar al Hotel Continental. Trabajé 11 años con él, a los 11 años, y le dijeron por ahí a ella que por qué no le comprábamos la panadería, que ellos estaban cansados. No, imposible, no hay plata, ¿cómo? Y eso duraron como un año insistiéndonos que ella venía por ahí a visitarlo. Y me mandaban decir que no, que me quedara con la panadería. Yo le mandaba decir que no, yo no tenía plata. Entonces al fin me animé, nos animamos y negociamos. Y me pasé en enero del año 75. Y desde esa época... ¿Y toda la familia te ha ayudado desde entonces? Sí, ¿Sí? toda la ¿Y familia, tus hijos los también? Mi esposa y los hijos. El comienzo fue bravo ahí, ¿se acuerda, papá? Tremendo. Sí, yo estaba pagando un lotecito en Kennedy y me pasé ahí que debía del lote que estaba pagando en Kennedy y ahí debiendo lo de la panadería, y lo logramos librar todo. Tanto la ¿Y panadería... qué productos vendías en ese entonces? ¿Con qué empezaste? Solamente con pan francés y blandito, roscón, que en esa época se vendía harto pan porque todo eso era casas de familia, casas como son las casas tan grandes, entonces vivía mucha gente en arriendo, pan y leche. Eso sí, en la época de verano que se escaseaba la leche, era terrible porque el pan se vendía donde hubiera leche. Donde encontraran leche, ahí se vendía pan. Entonces yo me salvaba porque ahí a la vuelta, y todavía existe la lechería, ¿cierto? Existe la lechería de las antiguas. ¿Sí? Ahí a la vuelta, una venta de leche de esas de cantina. ¿En serio? Sí, después ya la ¿Y empezaron solo leche? No vendían. Ellos no vendían sino leche, a veces ponían quesos también de vez en cuando. Sí, pero solamente leche. Entonces los clientes, es que mire lo que es ser uno de buenos. Los clientes pasaban por la leche Allá. allá, ahí a la esquinita, y al regreso compraban el pan. El sacrificio de don Luis fue bárbaro. No solo levantó a su panadería de la mano de su familia, sino que también tuvo que apoyar las terapias de su segundo hijo, que nació con un problema en sus pies. Nos cuenta que cogía un bus 3 veces por semana para llevarlo al Instituto Roosevelt, cerca del Cerro de Monserrate, y varias veces no alcanzaba para el bus
y tenía que llevarlo al hombro desde San Victorino hasta Río. Don Luis pasó de ser empleado en la panadería de su tío a ser dueño de su propio negocio en su barrio. Una vez Don Luis se independiza, su esposa se vuelve su mano derecha y juntos hacen crecer poco a poco la panadería. Bueno, mientras él hacía el pan y se encargaba de la operación interna de la cocina, ella atendía a los clientes y lo apoyaba en el área comercial. Es que después de que con esa máquina, con eso que se llama cilindradora, Sí. es que con eso rinde. Claro, uno hace un moje es mejor hacer mojes pequeñitos, por ahí de 10 libras o media arroba, y amasa uno y lo hace y lo pone al cuarto y amasa otra vez y llena el cuarto mientras que va creciendo. Uno va haciendo pan y después ya sigue saliendo para hornear. Eso fue duro para mí porque de donde me vine, cuando me salí de donde el señor que me dio la oportunidad de trabajar con él, allá Ya había máquinas. el equipo, una mojadora muy hermosa, muy antigua, pero muy buena. Y yo trabajaba. Después de que él puso más locales, yo trabajaba solamente con mi suegro en el día, todos los días con mi suegro. Él me ayudaba. Limpiar las latas, a hornear, a alistar todo. Y yo echaba la cantidad de masa a la mojadora, echaba los ingredientes y prendía mi máquina y seguía produciendo, haciendo lo que tenía que hacer en el tablón. Se llama tablón esa mesa grande, donde uno echa la masa para moldear. En el tablón haciendo hojaldra, croissant o empanadas de carne que se vendía mucho. Recordemos que Don Luis trabaja en el centro, decide independizarse, pero eso significó cambiar del ritmo agitado de una panadería en el centro, donde se vendía como pan caliente, por una panadería de barrio más lenta y diversa. Yo me adelgacé preocupado, con deudas, con los hijos pequeños, pagando ¿Y ahí cuántos hijos tenías en ese arriendo. entonces? 3. Los 3, él, el mayor, el que le sigue, que es el enfermito de los pies, y la niña, que es la tercera. Y todos pequeñitos, uy, Dios mío, y de recién que llegamos ahí todo botado, esos chicos para allá revolcándose. No, eso fue fatal. Pero ¿Y en qué en el año centro. llegan todos esos nuevos productos? Empiezas a innovar con tus productos de vender empanadas. yo todo eso lo Bueno, hacía. ya lo vendías desde el inicio. Yo lo hacía aquí, pero que había que hacerlo muy poquitico. Eso fue terrible porque yo para llegar a Minorale, hacer por ahí mojecitos donde hacía ya 6 libras de hojaldra para hacer empanadas y croissant, aquí tuve que llegar a empezar por ahí con 1 librita o 2 libras. Un cliente ahí que todavía siempre le digo, usted me dio mucho ánimo cuando yo llegué aquí. Eduardo, estaba muy joven, un señor. Tiene como 60 y pico de años hoy. Entonces el día que se me ocurrió decir, hago empanadas de carne, porque hacía empanadas de carne, pero en hojaldra. En hojaldra. Y llegó Eduardo Sotomayor y, las empanadas. Sí, señor, empanadas de carne. Se comió una, se fue hasta la esquinita, se devolvió y compró otra. Y tomaba gaseosa y comía empanada. Y se fue otra vez y se volvió por más empanada. O sea que creo que fue el primer día que las hice. Se comió 3 en un ratico. En nombre de Dios, me va a dar resultado aquí las empanadas. Sí se ven. Eduardo Sotomayor y otros clientes de la época hablan por sí solos. El éxito y las delicias de sus productos se veían reflejados en las ventas de la panadería. Pero en esta bonanza panadera empieza a suceder algo, y era que los insumos del pan comienzan a dispararse en costos. La harina sube a niveles insostenibles. Las panaderías cambian su tradicional pan de 20 centavos a 30 centavos. Pero sin embargo, Don Luis inteligentemente utiliza la estrategia comercial que le permite seguir a flote en el negocio. Así que su famoso pan de 20 centavos le reduce el tamaño, algo que resultó atractivo
para los vecinos y clientes que optaron por seguir comprando fielmente. Esto le permitió a don Luis no solo sostener su familia, sino pagar rápidamente todas sus deudas. Y al año de estar trabajando ahí, no, que caramba, ya acabé de pagar el lote. Acabé de pagar lo que debía de la panadería. Al año. Acabé de pagar lo que debía de la panadería. Y me voy a conseguir un panadero. Y dijo ella, sí, mi hijo, con eso puede descansar. En esa época, ella sido las ventas, pero sí alcancé a amasar hasta 3 arrobas de harina. Sí, cerca de 1000 panes. ¿Y a diario tenían siempre que hacer producción? Sí. Sí, por lo menos 2 o 3 días de la semana había que hacer esa producción. Porque, por ejemplo, el roscón se hacía y no había que hacerlo todos los días, como es un pan dulce que no se endurece. Y se hacía el lunes, por ejemplo, el lunes, y no se alcanzaba a vender el lunes, el martes no había que hacer roscón, pero entonces hacía mogolla integral y una mogolla negra, esa mogolla negra maciza. Sí. Sí, uy, en una época yo vendí harta mogolla de esa. Había un cliente que iba por ahí 3 veces a la semana y llevaba, pero de harta, porque decía, es que es la única parte donde encuentro una mogolla buena como la que hacen en Bucaramanga. Así es, 1000 panes diarios era la producción de entonces. Don Luis y su hijo también nos cuentan cómo era un poco la vida de la época. Los panes se vendían entre 20 y 30 centavos, igual que las mogollas, esas grandes integrales como él comenta. Una gaseosa podía costar cerca de 70 centavos más o menos, que era un lujo para esta familia, criados a punta de agua de panela y pan. Pero bueno, gracias a ese año de arduo trabajo de don Luis y su esposa, los frutos se vieron y es cuando llegan los panaderos a esta familia, donde cada primo, cada conocido tenía que ver con este bello oficio de una manera u otra. Y me llegó un muchacho de allá, algo familiar, Cidito. Sí. Buen trabajador, ¿cierto? Sí, bastante. Un señor trabajador. Luego hasta que se casó. Y trabajaba, sí, ahí consiguió mujer. ¿Ah, sí? Sí. Una empleada. Sí. Sí. No, esa panadería tiene historia, pero historia de verdad. Uy, porque ahí nos hemos creado muchos muchachos. Hemos salido adelante muchos. Han sido panaderos. Los panaderos. Mi papá, un primo fue panadero muchos años, otro un tío, un muchacho, Juanito. El chino Juanito. Un señor hoy en día como de mi edad, tal vez, o es un poquito mayor. Yo creo que es un poquitico mayor. Hay ¿sí? 1 o 2 años Sí. mayor que yo, pero en esa época, adolescentes, Juanito llegó ahí como de 15 años. Sí, señor, porque Juanito terminó la primaria por allá en su pueblo. Esta panadería era el punto de encuentro familiar. Allí no solo crecieron los 5 hijos de don Luis, sino que también hubo historias de superación, de amor y hasta de matrimonios. Don Luis nos cuenta una de esas historias, la historia de Juanito, un pelado que a los 15 años comienza a estudiar bachillerato en la capital y es recomendado a la panadería. Pasó de ayudar como mesero a ser el panadero principal y terminar sus estudios. Ahora dejó de lado el oficio de la panadería, pero es un exitoso empleado en una empresa de importación de maquinaria. Entonces, habíamos contratado una muchachita bonita y se enamoraron con el panadero. Se enamoraron y al poco tiempo arreglaron el matrimonio y se casaron y ahí hicimos la rumba. Porque ¿También en la panadería? ahí en la panadería, eso arrimamos Mi todo. papá y mi mamá fueron los padrinos de boda. Y ese sí fue un panadero, se murió, Cirito se murió. Ese dice que trabajó en Bimbo y lo llevaron a México. Sí. Bimbo lo llevó a México. Además de recordar todos estos momentos y anécdotas maravillosas, también le preguntamos a don Luis sobre el pedido más grande que le hayan hecho. Junto a su hijo, nos comentan que hace unos años hicieron más de 500.000 pesos en pan y cerca de 3 garrafadas de chocolate para una fundación. Pedido grande, papá, el último pedido grande de pan que le hice fue cuando hicimos esa donación. Exacto. ¿No es cierto? Ahorita hace poco.
que hicimos como 500.000 pros de pan. Que se acuerda que me tocó levantarme temprano a ayudarle a hacer pan, que vinieron todos sus amigos. Una fundación me mandó a hacer, pero una cantidad de pan, pero harto pan. Yo no me acuerdo en qué los llevamos, en bolsas o en... Sí, tuvo que ser en bolsas. Sí, en bolsas, sí. Pero esa era una cantidad increíble. Pero ya teníamos carro. Ya. Sí. Digamos, para un pedido así de grande, ¿cómo hacen para mantenerlos fresquitos? ¿O eso lo hacen todo en un día? Eso no, y esa vez no fue la misma de los chocolates. Del chocolate, sí. Y ese pan iba con chocolate. ¿Cuántas garrafas de chocolate llevaron? Garrafas de esas de 25... Y lo preparamos todo ahí. ¿Todo? De 25 botellas. Con unas 3 garrafas de chocolate de ese prepararon. Era él con el amigo, mi esposa, porque en esa época mi hija no vivía allá con nosotros. La panadería Cirano era famosa por sus bizcochos y aunque eran competencia, ellos demostraron que trabajar unidos era más importante. Los grandes reposteros de Cirano se encargaron de enseñar este arte a los panaderos de Don Luis. Esto nos evoca ese sentimiento de cooperación que ojalá estuviera en todos los colombianos. Esta fue la historia de las mágicas repollas, hoy famosas en la panadería de la 74. Yo no era bizcochero. Yo hacía solamente pan francés, blandito. Es que casi ni pan, porque allá se vendía, lo que yo producía era almojábanas, pan de yuca, pan de queso, croissant, empanadas de carne, en pasteles Gloria, y toda esa hojaldra con la que se hace corazones, pañuelos, mariposas, cartuchos. ¿Conocen ese bizcocho, los cartuchos? Pero eso es, uy, eso es el bizcocho tradicional o de todo artesanal, y eso es muy antiguo. Lo queremos poner ahí. Bueno, entonces le estaba contando la historia de la repolla. Mi hermano se aprendió la pastelería, la bizcochería, mi hermano que me sigue a mí. Pero es que ese sí sabe de verdad. Yo creo que todo el estilo de Cirano lo sabe él, todo. Pero en esa época Cirano era lo que mandaba en pastelerías. Una de las pastelerías más famosas de Bogotá. De los años 60 a los... Tío, como esa pastelería que hay aquí abajo en tal parque. Dijo, sí, mi hijo, esa es la Cirano. Dije, qué bizcochería tan hermosa que hay, pero allá todavía nosotros no, nada de bizcochería, nada. Entonces dijo, mi hijo, algún día, si Dios nos ayuda, podemos tener una lo mismo. Eso fue rápido. Siguió consiguiendo platica y se fue para Cali. Se trajo como 2 máquinas, una mojadora y una batidora, que allá se encontraban entonces pastelerías que habían ya arrimado, vendían la maquinaria barata en Cali. Y allá se fue y se trajo la maquinaria y empezamos. Entonces él contrató a un señor, a un bizcochero de Cirano. Habló con el patrón del señor que si permitía que el bizcochero le enseñara a hacer los bizcochos y le diera la fórmula. Sí, claro, no hay problema. Arregle con él, que por mí no hay problema. Eran amigos. Arregle con él, que por mí no hay problema. En esa época él le pagó harta plata, que creo que le pagó como que 5,000 pesos, que eso era mucha plata. Y sí, señor, él se iba y aprendía unas 2 o 3 clases de bizcochos. Enséñale a Alfonso. Y llegaba con la fórmula y hacía lo que le habían enseñado, tal y le salía bien. Así creció la bizcochería. Él no llevó un bizcochero allá a que hiciera bizcochos. Los hizo ahí. Los bizcocheros los hizo ahí, con la gente que tenía. Y eso fue un éxito. Don Luis literalmente se reinventó. Debido a la pandemia, esta panadería de barrio disminuyó en un 70% sus ventas, pero gracias al poder de las redes sociales logró salir a flote.
Con la ayuda de su nieto Andrés, crearon su página de Instagram y ahora don Luis ha aumentado sus ventas y pedidos a través de las redes sociales. Por ahí como a los 20 días o el mes de empezar el encierro, Felipe, a los 20 días. me dijo él, mi papá, hágale unos brazos de reina así, brazos de reina, mil hojas. Así, bizcochitos así fáciles de hacer, yo los hago. Porque yo no soy bizcochero. No, esto es pura casualidad. Y me dijo el papá, yo que le quiero mandar un brazo de reina y croissants y almojábanas a mi patrón. Y claro, apenas dígame cuánto y los hago. Digo, para mañana, si quiere, hágalo. Y se fue y compró unas canastas en la plaza, unas canasticas bonitas. Y Martica empacó ahí bien todo. Eso quedó hermoso. Una ancheta de bizcochos. Una ancheta de bizcochos. Entonces mirándola sacó el teléfono y le tomó la fotografía y lo publicó. Pero por las redes de ahí de los amigos. Por los WhatsApp. Eso, ahí nació el tema. Ahí nació eso. Entonces, al ella hacer eso, y los amigos, vecinos y amigos, ay Martica, eso tan bonito que hicieron, uy, yo quiero uno, yo quiero una canasta así. Ya la llamó la otra persona, uy Martica, eso que están haciendo tan bonito, yo quiero uno así. Además del emprendimiento y las ganas de salir adelante, también queremos tener un espacio de gratitud para nuestro Taita. Esto es para usted, don Luis. Solo tengo palabras de agradecimiento. Siempre he dicho que él es mi héroe. Él es mi héroe, él es mi... Ay, que me emociona. Él es mi héroe, él es... Conmigo son lo más importante que tengo, sus enseñanzas, su honestidad, sus principios, su palabra. Tantas personas que han pasado por su vida. Conmigo fue una tarea difícil de todos los días, una lucha por verme caminar. Yo creo que si hubiesen sido otros los padres, de pronto no hubieran dado esa lucha tan tremenda para que ya hoy en día pues ya tengo mis años y todo, pero gracias a esa lucha de todos los días de los dos, pues hoy en día yo me puedo defender por mí mismo. Nada, no quedan palabras sino de agradecimiento por todo. Esto no es porque es el momento, sino que nos sentimos orgullosos de su merced desde el principio por sacar a esa familia adelante a punta de pan, esfuerzo, trabajo. Gracias por sus madrugadas durante más de 60 años a las 4 de la mañana. Por ser el gran hombre que es, porque estoy seguro que por sus actos en toda su vida es que somos lo que somos, gente trabajadora, honesta, responsables. Igual así va su tercera generación, que son sus nietos, también con el mismo ejemplo, y todo se debe a ese gran patriarca que es don Luis Flaminio Carrillo. ¿Quieres convertir estas historias en agentes de cambio para tiempos inciertos? Puedes apoyar a nuestras fundaciones aliadas donando en el enlace que encuentras en nuestras redes sociales. Si quieres ayudar de otra forma, escríbenos al correo taitacolombia@gmail.com. Entérate sobre todo lo que estamos haciendo por nuestros taitas y anímate a ser parte de una comunidad de voces de esperanza, oídos que ayudan.